Damas y caballeros, público de nuestras redes sociales, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio, como es habitual, con el Viernes Geocientífico. Hoy trataremos la prospección en los sistemas, prospección en los sistemas geotermales como recurso energético renovable en el Perú. Esta presentación estará a cargo de la geóloga Diana Pajuelo Aparicio, de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, geóloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado en especialización de geotermia en El Salvador. En la actualidad integra el proyecto de geotermia en el Perú. Por favor, recibamos así con fuertes aplausos al geóloga Diana Pajuelo. Buenos días con todos, agradezco su presencia. Mi nombre, como le dijeron, es Diana Pajuelo Aparicio y soy integrante del proyecto de geotermia en el Perú. El día de hoy les voy a presentar el tema de prospección en los sistemas geotermales como recurso energético renovable en el Perú. Con respecto a este tema, quería mencionarles por qué estoy realizando esta exposición, o sea, cuál es el objetivo de esta exposición. Y en sí es difundir acerca de la energía geotérmica, la cual no es muy difundida en nuestro país, sin embargo es muy conocida a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es un recurso limpio, renovable y sostenible que tenemos en el Perú. El interés de nuestro proyecto es promover la participación multidisciplinaria en la prospección en geotermia, conocer y aprovechar el potencial de nuestros recursos energéticos. Y en esta exposición vamos a conocer un poco de la energía geotérmica, qué tipos de sistemas geotérmicos existen, estudios superficiales en el Perú, en el cual les voy a mencionar acerca de zonas geotermales que hemos venido estudiando en los últimos 3 años en el proyecto de geotermia, y un poco de cómo se calcula el potencial eléctrico. Antes de ir al contenido, quería mostrarles el mapa geotérmico del Perú. ¿Por qué? Porque quiero que se fijen en el inventario de todas las fuentes termales que existen en el Perú y observen cómo se encuentran distribuidos, tanto en las zonas de las cordilleras, tanto como en la selva. De todas estas zonas, la quinta región geotermal, que se encuentra en rojo, se le considera la más importante. ¿Por qué? Porque representa la zona con más capacidad para producir energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se encuentra en el arco volcánico activo. En sí, ¿qué es la energía geotérmica? Como les mencioné, es un recurso energético limpio, renovable y sostenible. ¿Cómo proviene? Proviene a través del calor interno de la Tierra. Entonces es algo natural que se va reabasteciendo. El flujo de calor migra hacia la superficie a través de conducción, de la conductividad, de la radiación, ¿no? Puede llegar hasta la superficie. En los niveles litológicos permeables, cuando se junta este flujo de calor con aguas termales, se suelen formar reservorios geotérmicos. Este cuerpo de reservorio geotérmico almacena una energía interna, la cual se le conoce como entalpía, la cual puede ser baja, media o alta. ¿Y qué tenemos en la superficie como la existencia de esos reservorios geotermales? En la superficie encontramos fuentes termales, fuentes vaporizantes, fumarolas, pozos de lodo. ¿Cómo es un sistema geotérmico? Un sistema geotérmico presenta una capa permeable en la cual se encuentra un reservorio geotérmico. Esta capa permeable es cubierta por una capa impermeable, la cual almacena ese calor. Entonces, a través de fallas en la superficie podemos ver estas fumarolas o fuentes termales. Entonces, al hacer una perforación hasta estas zonas, podemos extraer el recurso geotérmico, pero siempre y cuando cuidando el sistema, porque se tiene que volver a reinyectar el agua para que pueda volver a ser calentada y pueda ser extraída de nuevo y poder aprovechar este recurso. Entonces se convierte como un recurso renovable.
tenemos los siguientes parámetros de este reservorio, que es importante: la temperatura, la profundidad y la permeabilidad. Esas son las condiciones que debe haber para que exista este reservorio. ¿Por qué es sostenible? Este recurso viene siendo explotado en el mundo desde los años 30, 50, o sea, son plantas geotérmicas que abastecen de electricidad a ciudades por más de 70 años, entonces, por lo tanto, se les considera como sostenibles. Una de ellas son en Hungría, Islandia, Italia, como son los países, ¿no?, que utilizan más este recurso geotérmico. ¿Qué tipos de sistemas geotérmicos hay? Existen de vapor dominante, líquido dominante y la combinación de estas dos fases. El vapor dominante, generalmente se encuentra el vapor en las fracturas, pero en los intersticios de los granos también se encuentra un poco de agua, pero se le considera como vapor dominante. Esto ya es en la zona del reservorio geotérmico. Cuando es líquido dominante, en las fracturas se encuentra agua y también en los intersticios de los granos también se encuentra agua, pero sin embargo siempre existen algunas burbujas de vapor. Los estudios superficiales que se realizan. En sí, como les dije, esto es un conjunto multidisciplinario que participa, que es de geología, hidrogeología, geoquímica y geofísica. Quiero que observen bien este gráfico, porque esto es como comúnmente se le considera un sistema geotérmico, en el cual existe un volcán, una cámara magmática, la cual calienta las aguas meteóricas que se infiltran por las fracturas, y a través de las mismas fallas salen como fumarolas o fuentes termales. Entonces, en el caso de la geología, se debe tener en cuenta el reconocimiento litológico y la determinación del ambiente geológico que se encuentra, las zonas de alteración hidrotermal y los sistemas estructurales. ¿Qué ambientes geotérmicos se suelen presentar? De acuerdo a la clasificación de MOEC en el 2013, se puede clasificar a través de cuando la temperatura se transfiere, cuando el calor se transfiere a través de la convección y de la conducción. A través de la convección se encuentran los sistemas magmáticos activos, que es un volcán y una cámara magmática, la cual cercana a ella se encuentran las fuentes termales. Pero también estas cámaras magmáticas no siempre llegan a formar volcanes, entonces se quedan almacenadas en esa parte inferior, pero sin embargo se le considera como una fuente de calor para la energía geotérmica. Es por eso que en algunos casos también existen fumarolas y fuentes termales en esos casos. También existen los ambientes no magmáticos, que suelen ser en cuencas extensionales, la cual el agua meteórica se infiltra a través de fallas profundas y salen a través de las mismas fallas estas fuentes termales. También existen casos en el mundo de cuencas intracratónicas, que son cuencas sedimentarias que se emplazan en grábenes, y también existen estas fuentes termales. Y también montañas orogenéticas, en la cual el agua meteórica se infiltra, es calentada en la superficie y sale a través de fallas, fuentes termales de 50 o 80 grados de temperatura. La alteración hidrotermal que se encuentra en las zonas geotérmicas. En sí, una alteración hidrotermal es la reacción de la textura, de la química de una roca ante la presencia de un cambio ambiental o la presencia de un fluido que puede ser agua caliente, vapor o gas, y genera reacción en la roca. Entonces genera cambio en los minerales. En la zona del reservorio, que puede llegar a temperaturas mayores de 260 grados, se le asocia a la alteración hidrotermal propilítica por la temperatura, ¿no?, que se encuentra ese reservorio. Conforme se va subiendo y el fluido es un poco más de menor temperatura, se le encuentra la alteración argílica. En el Perú tenemos la zona geotérmica de Paucarani, la cual estamos estudiando este año. Esta se encuentra asociada a un volcán,
la cual es Paucarani, la cual se estima tenga una edad menor a 1 millón de años, y las fuentes termales se encuentran a su alrededor. Entonces, este tipo de ambiente geotérmico podría ser un magmático activo. En esa zona se encuentran fumarolas, y bueno, hay acá una imagen de este volcán con el domo en la parte superior. También tenemos una zona geotérmica de Pinaya, la cual se encuentra en Puno, la que se estudió en el año 2016. Este es algo diferente, presenta sistema de fallas regionales, pero donde también se encuentran fuentes termales, pero sin embargo no existe vulcanismo activo. Sin embargo, de acuerdo a las dataciones radiométricas que hemos realizado en el proyecto, el domo de Pinaya presentaría una edad menor o igual a 1 millón de años. Entonces, esto podría estar representado en el siguiente esquema, en el cual existen fallas profundas, pero también existen cuerpos magmáticos que se encuentran atrapados en la parte inferior, y es la cual genera estas fuentes termales en la zona. Para hacer un análisis en geología de las zonas geotermales también se utilizan las imágenes satelitales para hacer un análisis regional y luego ir a un ambiente más local, a una escala más local. Entonces utilizamos un mapa de anomalía de temperaturas superficiales, filtros direccionales y tipos de alteración hidrotermal. También se hace un análisis estructural, porque es importante esto porque esto es lo que controla la zona geotérmica y puede delimitar también ambiente geotérmico. Respecto a la hidrología, en sí es importante porque se necesita reconocer la zona de recarga, cuál es el aporte, de dónde provienen estas aguas meteóricas para poder preservar el sistema. Se necesita analizar el caudal presente en los manantiales, que son los ríos, pueden ser las lagunas, ¿no? En las mismas fuentes termales, la identificación de niveles litológicos que son favorables, que resulten favorables para hospedar los acuíferos y los niveles adecuados para que puedan almacenar el calor. Y se necesita conocer también la influencia entre la hidrología y las fuentes termales. Aquí abajo podemos ver la imagen de géiseres y fumarolas y fuentes termales, la cual afloran en superficie debido al calor convectivo que se encuentra en las aguas subterráneas y la cual salen a superficie a través de fallas. En la hidrología acá tenemos una imagen en la cual se identifican, ¿no?, las zonas de recarga, se realizan muestreos en los ríos y en las lagunas. Respecto a la geoquímica, nuevamente les muestro este gráfico, el cual es importante porque los fluidos se encuentran en las rocas, o sea, siempre van a entrar en interacción con las rocas. Pero entonces este fluido lleva información a la superficie, lleva información acerca del reservorio, entonces lleva la información a través de los elementos químicos. Entonces es importante conocer la relación entre las manifestaciones termales y los fluidos que provienen de profundidad, o sea, en la zona de reservorio. Se realizan mediciones de los parámetros en campo, ya sean de la temperatura, del pH, de la conductividad, entre otros. Y se realizan análisis en el laboratorio de los elementos mayores y trazas. ¿Esto para qué? Para determinar qué tipo de agua se encuentran en estas zonas. Ya pueden ser cloruradas, sulfatadas o bicarbonatadas. Cuando es clorurada, se suele asociar que se encuentra cerca de un reservorio geotérmico, y cuando son bicarbonatadas generalmente están lejos del sistema geotérmico. Entonces, el fluido, cuando es transportado en superficie, en el análisis se suelen analizar los siguientes elementos conservativos: el cloro, boro y bromo. También es importante la presencia de litio, porque estos elementos más el litio se les considera como conservativos porque no cambian sus características desde la zona de reservorio hasta la superficie. También se analizan elementos, los geoindicadores, que son el sílice, el sodio, el potasio y el calcio.
¿Por qué se analizan estos elementos? Para determinar la temperatura que existe en el reservorio. Estas son imágenes de muestreos en los manantiales y bueno, en las fumarolas se fija que puede haber una zona donde se pueda muestrear el líquido, y para poder analizar los resultados, si son aguas cloruradas o bicarbonatadas, ¿no? Se comparan los resultados, y también a través de sodio, potasio y magnesio, por ejemplo en este caso, se analiza mediante estos diagramas que corresponden a Jigenbach, se analiza la temperatura del reservorio. Por ejemplo, en este caso, la temperatura varía entre 180 a 200 grados. Esto es en la zona geotérmica de Pinaya. Respecto a la geofísica es una herramienta importante. Existen varios métodos, porque luego de analizar los elementos que se encuentran en la superficie, luego de analizar la geología en la superficie, necesitamos saber qué podría encontrarse en los niveles inferiores, pero sin perforar. Entonces, por eso acudimos a la geofísica, la cual utiliza métodos de gravimetría, de magnetometría, sísmica y el más importante, el método de magnetotelúrica. Porque, bueno, esos dos primeros métodos identifican la densidad de una roca respecto a la otra. Y respecto a la sísmica, también el cambio de la velocidad de las ondas también identifica el cambio de esta litología. El método de magnetotelúrica identifica el cambio de resistividad entre las rocas. Entonces podemos analizar las discontinuidades que existen entre las unidades litológicas. En un análisis previo, antes de salir a campos, al analizar las imágenes satelitales, también analizamos mapas regionales de métodos aeromagnéticos en geofísica para la identificación de lineamientos y cómo se encuentran asociadas también con las fuentes termales en el área de estudio. Aquí les muestro algunos casos de estudios que se han realizado en el proyecto. Por ejemplo, en la zona geotérmica de Pinaya se realizó tomografía eléctrica, la cual abarca una profundidad de 400 metros y en la cual se pudo identificar una zona de alteración y una capa sello. En el caso de la zona geotérmica de Uyucán, se utilizó el método de magnética y gravimetría, en el cual se contrastan las densidades de dos rocas y se evidencia la presencia de una falla, y justo en ese sector afloran fuentes termales. Y bueno, aquí se tiene un alcance de 2000 metros aproximadamente. En el caso del método magnetotelúrico, lo cual se está desarrollando este año y también un poco se ha realizado el año anterior, en las zonas altas de Uyucán, a unas profundidades de 4 kilómetros, se observan el contraste de las resistividades de las rocas, en la cual se puede interpretar que existe una zona de falla y una zona superficial que podría estar ligeramente con altas temperaturas, y más bien esta zona superficial es la que está generando esas fuentes termales en superficie. En sí, juntamos todos estos elementos para poder observar qué es lo que está pasando con este sistema geotérmico, en qué tipo de ambiente geotérmico nos encontramos. Entonces, en esos modelos conceptuales que se les llama, podemos ver la geología, los cambios geoquímicos que existen en las aguas termales, y contrastar la geología con la geofísica para obtener resultados de los perfiles y analizar el área de estudio. Entonces volvemos al mapa geotérmico del Perú. Al principio les mostré todas las fuentes termales que existen en el Perú y estábamos analizando esta zona sur, la cual es la que presenta mejor potencial para generar electricidad. Pero miremos las otras fuentes termales en el Perú. Tenemos muchos posibles otros ambientes geotérmicos, aparte de un volcán y una cámara magmática, como en el caso de Pinaya, que también hemos visto que no hay un volcán en esa zona, pero sí existe actividad geotérmica.
Entonces, en el norte del Perú, como en otras zonas, podrían ser otro tipo de ambientes geotermales, simplemente diferentes que todavía no han sido analizados. Con esta información que tenemos en superficie podemos hacer un cálculo volumétrico para estimar el potencial geotérmico. Entonces acudimos a los datos del área, el espesor del reservorio, que se obtiene con los datos de magnetotelúrica en geofísica, la temperatura del reservorio con los datos de los geotermómetros en geoquímica, y podemos inferir acerca del factor de planta que se instalaría en esa zona, que se le considera como un 90%, que va a rendir un 90%, y que la planta se estima que va a durar 25 años, ¿no? En base a estos y a otros parámetros que se consideran como constantes hasta ese momento, y bueno, pueden variar, se estima un potencial en megavatios. Los usos. Hemos hablado de las plantas geotérmicas. Con la energía geotérmica se puede generar electricidad, pero en el proceso de su extracción, también, mientras va descendiendo de la temperatura, se puede utilizar en otras circunstancias, como procesamiento de comida, aplicación industrial, climatización de viviendas, invernaderos y acuiculturas. Pero eso se le denomina como aplicación en cascada. Pero también puede ser aplicado como un uso directo, como lo hace por ejemplo en China, que utilizan las fuentes termales, las almacenan, las utilizan como invernaderos para sus plantas y alimentos, para calefacción y luego para piscinas geotérmicas. Entonces se le puede dar diversos usos, ¿no? En conclusión, yo quería resaltar acerca de que en el Perú existe más de un ambiente geotérmico. Entonces todavía quedan muchas cosas por estudiar acerca de la geotermia. Y no descartar este recurso, el cual es limpio y renovable. Y va a depender de nosotros de continuar con los cambios, ¿no? Para poder conservar la salud de nuestro planeta. Así que todo eso está en nuestras manos. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.